Hola, en esta ocasión voy a jugar contra el rey Saúl. Lamentablemente es sorprendente que yo tenga que decir esto claramente. Y es que muchos de esos espíritus, lo voy a decir claramente antes de empezar con mi juego, tengo el ajedrez aquí, miren. Muchos de esos espíritus malignos venían precisamente por gente envidiosa. Es verdad que Saúl tenía envidia a David, pero les voy a decir un secreto. Habían personas que también les tenían envidia a Saúl. Yo no lo voy necesariamente a defender, pero como yo siempre hago, voy a analizar todo lo que pueda y voy a jugar mi juego de ajedrez común. Por cierto, el día de ayer estuve tomando un jugo de naranja. Muchos dirán, oh, estaba probando la fruta prohibida, porque hay un video por ahí de eso. Créanme, eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Recordemos que Dios da un propósito para todas las cosas. Yo le había pedido a mi madre ese jugo, ¿ah? Suena absurdo lo que estoy diciendo y se pueden burlar de mí. Pero no me preocupa. A quien yo sirvo puede ver y también puede oír. Así que, Dios les bendiga. Hola nuevamente a todos. Aquí se encuentra lloviendo en la provincia del Ceibo y en esta ocasión voy a jugar otra vez. En esta ocasión, como ya les comenté, voy a jugar contra lo que vendría siendo una representación de lo que fue Saúl. Mas sin embargo, no solamente es él, sino también Samuel. Muy bien, como seguía diciendo, la representación de este juego se encuentra de el rey Saúl y lo que vendría siendo Samuel. Yo tengo mis apuntes acá acerca de cómo fue el reinado más o menos del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl tuvo unas pequeñas victorias y sobre todo cuando estuvo con David tuvo mayores victorias. Mas sin embargo también el rey, lo que fue el profeta Samuel, logró incluso una victoria que fue muy sorprendente, y es que cayó un trueno como tal, según está registrado en la Biblia. Déjenme buscar eso. Bueno, en fin, eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quiero que quede acá. Está en el libro de... Déjenme buscarlo. En el libro de Primera de Samuel 7, 10 hasta el 17. Ahí dice que el Señor tronó ese día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos por Israel. Eso está en el verso 10. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, tenemos que considerar el hecho de que Samuel tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Abía, algo así, y el otro se llamaba Joel. Los dos fueron tomados como sacerdotes. Mas sin embargo, la Biblia registra que no hicieron lo correcto delante de Dios, sino que hicieron negocios. Cosa que, por cierto, espero que no estén haciendo con mis videos. Cualquier persona que esté haciendo eso, o incluso engañador que esté haciendo eso, lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo para que no siga. Y lo digo muy en serio, porque a mí no me interesa el dinero en sí. Yo tengo suficiente con que el Señor me mantenga y con que me dé lo que Él considere, porque con eso ya yo estoy contento, honestamente. Bueno, y a veces quisiera más, a veces quisiera avanzar, pero si les soy honesto, yo quiero avanzar es para Él, no es para nada más. Así que vamos a continuar. Aquí vemos que luego Samuel ungió a David y todo eso, luego de que Saúl persiste, porque incluso dice la Biblia que un espíritu maligno vino sobre él. Pero les voy a mencionar algo interesante y voy a comenzar a jugar, ¿ah? Pues bien, lo que puedo mencionar es que Saúl era terco. Así que como Saúl era terco, de lo más seguro, tomando en consideración las cosas,
él no le gustaba necesariamente seguir las reglas como tal, sino que le gustaría entender el porqué de las reglas. Incluso por eso fue que consultó luego a como un brujo, no sé, para poder ver el espíritu de Samuel. Entonces yo voy a dejar que Saúl juegue primero, aunque él sea los negros. Voy a jugar acá. Tomando en consideración que normalmente en las batallas de Saúl él no tenía tantos hombres, según está registrado, cuando iba a batallar contra los filisteos, y también leí que los filisteos eran los que tenían mayormente la mayor cantidad de armas cuando Saúl batallaba, pues en esos tiempos los israelitas tenían que ir hacia los filisteos para poder afilar las espadas y todo eso, ya que los filisteos habían dicho en su corazón que los hebreos no hicieran ningún arma. Entonces, bueno, vamos a tomar eso en cuenta, y en ese caso, lamentablemente, los filisteos como tal eran los que tenían mayor propiedad en el ámbito de materiales como tal. Así que voy simplemente a mover de A2 a A3 el peón. Entonces ya queda la torre un poco más libre. Ahora voy a mover. En el caso de Saúl, sabemos que aunque fue rebelde, también él creía en Dios a pesar de todo. Así que vamos a mover de A7 a A5. Entonces ahí ya le estamos haciendo frente directamente. No sé si escucharon el trueno. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a tomar en cuenta que también el rey Saúl era bastante celoso. Él le ofreció a David su esposa, perdón, la hija de él, disculpen, ¿qué esposa? La hija de él. Y dije esposa sin querer porque en serio era muy celoso. Dice la Biblia que él estaba celoso de que su hija le amara a él, pero él le había entregado a su hija. Sin embargo, a Saúl también le gustaban los retos. Entonces vamos simplemente a mover el caballo que se encuentra en G. Caballo de G1 lo vamos a mover a F3. Sí, G1 a F3. Entonces tenemos el alfil ya un poquito más, con más supuestamente como que aliento se puede decir, pues se encuentra con la torre cercana a él. Y también tenemos entonces la reina que pareciese o da la impresión que está próxima a salir. Entonces ahora voy a tomar una foto también del juego. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer como que ya llegó el tiempo en el que Israel está un poco disgustado, más sin embargo Saúl sigue siendo rey. Entonces, para yo no hacer las cosas así como que en el aire, porque yo tengo algunos conceptos que yo podría utilizar, voy a ir a la historia como tal, porque la historia es lo que afianza las cosas mayormente. Así que voy a ir a la historia de Saúl y voy a leer sobre esas victorias que él tuvo antes de que llegara David. Ok, aquí vemos en el capítulo 9 de Primera de Samuel, vemos que Saúl encuentra a Samuel en el verso 17. El trueno acaba de afirmar que yo estoy diciendo la verdad, espero que lo hayan escuchado. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el varón de quien te hablé, el gobernante de mi pueblo. Entonces miren, aquí es interesante que Dios deja claro que Saúl va a ser el rey, ¿verdad? Entonces después Saúl se acercó a Samuel y le dijo: te ruego que me digas dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Prácticamente lo que pasa es que, si no mal recuerdo, yo estuve leyendo esa historia hace un tiempo atrás, Saúl había salido a hacer algo que su padre le había mandado a hacer, y él salió, creo que fue con un primo o un hermano, no recuerdo bien. Entonces ellos dos salieron, y cuando salieron se encontraron ahí con Saúl, y Saúl entonces le dice: ¿por qué ellos se encontraron con Saúl? Bueno, porque le hablaron de un vidente y ellos tuvieron que ir a buscar el vidente, porque si no mal recuerdo, ahora que ya tengo la mente clara, era como que si fuera una oveja que se había perdido o algo parecido. Entonces ellos fueron a buscar esa ovejita. Súper interesante, ¿verdad?
Déjenme ver si puedo confirmar esto que les estoy diciendo. Había en Benjamín un hombre valeroso de Cis, llamado Saúl, Israel. Lleva contigo un criado y ve a buscar las asnas. Ah, las asnas. ¿Qué son asnas? Bueno, una asna es un burrito. Entonces él tenía que ir a buscar las asnas, eso era. Entonces Saúl salió con alguien más, déjame ver. Aquí dice que salió. Bueno, no voy a decir exactamente con quién salió. Realmente eso no es tan relevante ahora mismo, porque eso es solamente parte de la historia que no necesariamente tiene que ver con la estrategia en sí de Saúl como tal, sino más bien de cómo eran sus parientes y sus familiares, sus relativos y todo eso. Así que vamos a continuar. Ahora, aunque eso tiene que ver un poco con su forma de ser, claro, pero no es súper relevante. Hay muchísimas más cosas que podemos sacar de acá. A ver, de las asnas que se perdieron hace 3 días, estoy en el verso 20, cuidado porque se hayan hallado por lo demás. ¿Hacia quién se vuelve todo Israel, sino hacia ti, hacia la casa de tu padre? Está respondiendo, yo no soy hijo de Benjamín, la más pequeña tribu de Israel. Ok. Miren, fue Saúl y su criado, lo dice aquí en el verso 22, exacto. Que Samuel los llevó a Saúl y a su criado a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Perfecto. Entonces Samuel tenía convidados, dice aquí claramente. Miren qué interesante. Entonces nada. Luego en el capítulo 10 dice cómo Samuel ungió a Saúl. Yo les quiero comentar algo que yo sé que pocos van a entender. Miren, a Saúl no le gustaba andar solo. Sí, les voy a decir eso. A Saúl no le gustaba andar solo. Aquí vemos que con quién andaba, con su criado. Y cuando iba a las batallas, cuando ya David había sido como que elegido, ¿con quién iba? Con David. O sea, a Saúl en sí no le gustaba andar solo. E incluso anteriormente de lo de David, también ahí cuenta que él iba con Jonatán, que era su hijo. Y cuando también menciona que los que tenían armas, una vez que yo estuve leyendo, los que tenían armas en la batalla eran nada más que Jonatán y Saúl. Entonces eso nos deja claro que Saúl era más o menos una persona como solitaria. Las personas solitarias normalmente tienen problemas de afrenta más fácilmente que las personas que suelen conversar más. ¿Está bien? Entonces ahora yo voy a proceder a jugar en el juego de ajedrez, haciendo una representación de ello. En vista de que él movió el caballo y comúnmente cuando se mueve el caballo se puede atacar con los alfiles o con el mismo caballo también, en mi caso, ya que las torres no son muy convenientes para atacar a lo que es el caballo. Yo voy a utilizar entonces precisamente una estrategia tradicional, tomando en cuenta que él era, como les comenté, solitario. Las personas solitarias normalmente, ¿cómo les explico? Se les puede olvidar las tradiciones porque no están entre las personas, sino más bien que prefieren ocultarse, como una vez escuché yo al pastor Bullón. Entonces vamos ahora a mover el peón que está en B7 hasta, lo voy a mover simplemente hasta B5. Puede parecer arriesgado, pero eso le va a gustar. Ahora vamos a seguir. A ver. Aquí estoy de nuevo. Saúl, primer rey de Israel. Aquí estoy en el verso 17. Al pueblo entonces viene Mispa y dijo. Muy bien, entonces Samuel da la introducción. Y prácticamente aquí él habla como Esteban habló. Entonces el rey clamó con gran alegría, ¡viva el rey! Y Samuel proclamó al pueblo derecho del reino y lo escribió en un libro que guardó ante el Señor. ¡Wow! Interesante. Entonces, pero algunos malvados, dice aquí en el verso 27, pero algunos malvados dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Lo tuvieron en
poco. Wow, interesante. Yo nunca había recordado ese verso, pero miren lo que dice. Y no le trajeron presente, pero él disimuló. Wow. Ahora les voy a decir cuál es el problema que tenemos que tener nosotros en cuenta cuando una persona es solitaria. A las personas solitarias lo que les gusta es precisamente que les den apoyo y que les ayuden a comprender lo que probablemente no entienden. Cuando él disimuló, se pareció hasta a mí. Ustedes saben, yo hago a veces ese tipo de cosas. Yo disimulo, pero a diferencia de Saúl, le digo lo que yo hago. Yo trato de corazón buscarle el lado a las personas, ya sea después de un tiempo diciéndole lo que hicieron mal o diciéndoselo a otro. Pero el problema de Saúl es que él se lo guardó. ¿Entienden? Él se lo guardó. Entonces voy a tirar una foto de cómo va el juego, pero primero voy a jugar cómo jugaría Saúl. Miren, los caballos, si tú no le pones un cabestro, se mueven siempre derecho. Así que no puedo mover el otro caballo, ni voy a mover el caballo que ya moví anteriormente. Lo que sí voy a hacer es que voy a mover la torre. ¿Por qué? Porque cuando el rey Saúl disimuló, eso me dice que él era un rey un tanto creído, en el sentido de que él esperaba que en algún momento se le reconociera a pesar de que le tenían en poco. Recuerden que una persona humilde es una persona que es capaz de entender que aunque te disminuyan o te pongan como por poco, tú tienes que entender que tal vez es porque tienes que mejorar algo, a pesar de que lo han hecho de mal manera, en el sentido de que te han tenido por poco. Eso de que te tengan por poco siempre se siente extraño, pero eso no es nada. Tú siempre tienes que ver como que tienes que mejorar algo. Así que voy a mover torre de A1 a A2 y listo. Eso prácticamente asegura sus tesoros y los esconde. Él es como esa persona de la parábola de Jesús que se le dio un talento y fue y lo escondió. Honestamente, ya desde ya se ve por qué fue prácticamente visitado por el mal. Pero vamos a ver, vamos a continuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow, este audio va súper largo, la suerte es que es un audio. Vamos a continuar. Saúl derrota a los amonitas. Ahora me toca a mí jugar y después voy a tomar la foto. Yo dije que lo iba a hacer antes, pero es que los movimientos son bien sencillos y no quiero cansarlos a ustedes, y ni yo tampoco quiero cansarme cuando esté editando el video. Entonces, miren, yo podría simplemente amenazar la torre, pero aquí dice que Saúl tuvo una victoria. Después subió Nahash amonita y acampó contra Jabes de Galad. Los Jabes dijeron a Nahash: haz alianza con nosotros y te serviremos. Nahash amonita respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que quite a cada uno de vosotros el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Wow, interesante. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros al territorio de Israel. Si nadie nos defiende, saldremos a ti. Entonces salieron los mensajeros de Gaba, de Saúl, dijeron esa palabra en oídos del pueblo, y el pueblo lloró en voz alta. En ese momento Saúl volvió del campo de trabajar con los bueyes y preguntó: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Eso es muy bueno. Con poder y se encendió. Ok, está tronando. Y se encendió su ira en gran manera. Y tomó un par de bueyes, los cortó en piezas y las envió por todo Israel. Ok, déjame ver. Yo me perdí un poco porque estaba oyendo el trueno. Y se encendió su ira en gran manera. Wow, interesante. Tomó un par de bueyes, lo cortó en piezas y las envió por todo Israel por medio de mensajeros que dijeron: así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y de Samuel. Uf, ya entendí. Wow, él era bastante valiente. Muy bien. El temor del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Excelentísimo. Los contó en Besek y los israelitas eran 300,000 y 30,000 de Wow. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad:
Mañana al calentar el sol seréis librados. Los mensajeros se fueron y avisaron a los de Jabes, que se alegraron. Entonces a los de Jabes dijeron a los amonitas: mañana saldremos a vosotros para que nos hagáis lo que bien os parezca. Entonces Saúl al día siguiente dispuso 3 escuadrones y entraron en el campamento amonita a la vigilia de la mañana. ¿Qué hora? A la vigilia de la mañana. Y los hirieron hasta que calentó el día. Los que escaparon fueron tan dispersos que no quedaron 2 juntos. Ay, Dios mío. Eso lo que quiere dejar dicho es que prácticamente escapó muy poca gente y que murieron muchos. Qué bueno que no se dice tan claramente. El pueblo dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que decían: reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos a estos hombres y los mataremos. Dijo Saúl: hoy no morirá ninguno, porque el Señor ha salvado a Israel. Y Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para confirmar el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron a Saúl por rey ante el Señor y sacrificaron ofrendas de paz ante el Señor y se alegraron mucho. No sé si se están oyendo el tren, ¿no? Saúl y todo Israel. Bueno, en vista de que ellos tuvieron una victoria tan excelente, la verdad es que ahora conviene yo jugar como los amonitas. Así que, ¿cómo ellos jugaron? Los amonitas eran personas bastante confiadas, y no solamente eso, sino que les gustaba el engaño, un engaño como que sencillo, pero ellos eran como unos animales que son enemigos de las... ¿Cómo es que se llaman estos animalitos? Son unos animales que tienen... Voy a buscarlos, denme un... No tuve ni que buscarlo mucho, honestamente, nada más abrí el Google Chrome y ya me acordé. Me refiero a las hienas. Sí, las hienas. Las hienas son enemigas de lo que son los leones y los tigres, si no me equivoco. Sí, las hienas son los animales más astutos, más o menos, que hay en la selva, después de los leones y los tigres y los leopardos y todo lo que son ya más grandes que ellos. Pero las hienas son sucias y astutas. Y disculpen las personas que no sean cristianas. Perdonen, de verdad, perdónenme. Yo sé que ustedes no necesariamente son hienas. Ninguno de nosotros somos hienas. Pero estoy solamente tratando de llevar la realidad de los animalitos al juego conforme a lo que puedo. Así que en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo dejo eso en manos de Dios para poder entonces concentrarme, porque yo soy un ser humano. A ver, ¿cómo jugaría una hiena? Simplemente brincaría. Así que yo voy a mover el caballo de 8, o sea, del B8 a a C6 y listo. Entonces luego vamos a continuar. Les voy a decir un secreto. Cuando yo estoy jugando yo solito, yo lo que hago es que, como yo tomé un curso de lectura rápida, yo nada más como que tomo en cuenta las palabras claves. Yo veo lo que hizo Saúl, todo, lo analizo rápido, bien rápido, analizo como el contexto global y todo. Y entonces también determino las derrotas, las victorias, etcétera. Y entonces después, al final, a partir de todo eso, según una percepción bien clara y un juego bien planificado, conforme a la gracia de Dios sobre todo, entonces yo juego y ahí hago como que una conclusión. Siempre el pueblo de Israel sale ganando, porque ese es el punto. O sea, en el sentido de que el propósito no es aplastar lo que Dios hizo, al contrario, porque es que no se puede hacer eso. Sabemos que Dios siempre vence. Entonces vamos a continuar. Luego entonces Samuel dijo que ya era viejo y ya que su juventud llegaba hasta hoy, y dijo también que sus ojos habían de ser cegados, y déjame ver, claro, si iban a ser cegados si él calumniaba sobre alguien o hacía agravio a alguien. Entonces
dice también que el pueblo respondió que no era así. Luego también habla del testigo, digo, del ungido que él dio. Entonces ellos respondieron que así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor que eligió a Moisés y a Aarón, lo sacó vuestro padre de Egipto, es testigo. Ahora guardad y explicaré al Señor los beneficios. Entonces ahí él comenzó a explicar un pequeño resumen de cómo el pueblo había pecado y cómo se había apartado antes, y él les pedía que por favor no lo volvieran a hacer prácticamente. Ese es el espíritu que dejó en esos textos que veo acá. Incluso menciona aquí Jerobal y Barak y Jefté y Samuel. Entonces ahí él explica cómo ellos insistieron también que querían un rey. Aquí también dice que en el verso 15 dice que ellos tienen que reverenciar a Dios y tratar de no ser de no ser rebeldes, de no ser rebeldes a la palabra del Señor. Y si así vosotros como vuestro rey seguís a Señor vuestro Dios, entonces os irá bien. Pero si no oís la voz del Señor, y si sois rebeldes a sus palabras, la mano del Señor será contra vosotros como fue contra vuestros padres. Por cierto, acabo de recordarme de algo. La Biblia dice que es bueno aclarar cuando un enemigo te hace un daño, decirle cuál daño te está haciendo. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no sé por qué razón es que hay ciertas personas que me ponen a mí a tomar pastillas que me hacen daño. En nombre del Señor Jesucristo les quiero dejar claro que yo estoy al tanto de eso. Yo estoy tomándome 2 pastillas supuestamente para dormir desde hace muchísimo tiempo, y no sé si Dios quiera eso. Así que yo les pido a los que están haciendo eso que analicen bien si Dios quiere eso. Les pido sobre todo a las personas que escuchan este audio a que me ayuden a hacerles saber a esas personas, porque yo se los digo pero ellos no me hacen caso. Recuerden, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Yo no voy a perder la memoria, porque la memoria mía me la cuida mi Dios. Al contrario, quien sea que me esté poniendo el hoyo o planeando mi hoz, como trataron de hacer con Mardoqueo, así mismo Naamán va a caer en ella. Y bueno, vamos a continuar. Y Samuel clamó al Señor, y en ese mismo día él mandó truenos y lluvias al pueblo, y temió en gran manera al Señor y Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos. Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros. Ok, todo eso. Pues por causa de su gran nombre el Señor no desampara a su pueblo. Ok. Vamos a ver, guerra contra los filisteos. Cuando empezó a reinar, Saúl tenía 30 años. Ok, ya yo con eso puedo hacer mi próximo movimiento. Voy a tomar una foto. Eso que yo leí de que él tenía 30 años está en 1 Samuel capítulo 3. El siguiente movimiento, si no me equivoco, tiene que ser de el rey Samuel. Digo, el rey Saúl, ¿qué Samuel? Vamos ahora, el rey Saúl. A ver, el rey Saúl tenía 30 años. Eso me deja dicho que el rey Saúl era alguien en cierto modo paciente. Sí, él no era alguien que se impacientaba por la opinión de los demás. Incluso va conforme a lo que dije anteriormente, que él disimuló. Entonces en ese caso voy a mover el peón. El peón que se encuentra en C2, le voy a mover a C3 simplemente. ¿Por qué hago eso? Bueno, miren, lo que pasa es que normalmente cuando una persona es demasiado paciente hasta el punto en el que no dice la realidad de las cosas ni corrige, siempre se suele poner en peligro. Pero si la persona es capaz de recapacitar, las cosas suelen expandirse. Es decir, es como dice el mismo Pablo en una de sus cartas: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Más sin embargo, esto es solo un juego. En otras palabras, aquí se encapsula
algo que realmente no se puede encapsular. La vida real es mucho más compleja que un simple juego de ajedrez. Vamos a continuar. Entonces eligió a 3000 hombres. Jonatán derrotó a la guarnición de los filisteos que estaban en el collado. Ok, interesante. Entonces el pueblo completo se reunió. Vamos entonces simplemente a mover el peón de B5 al 4. Y ahí entonces le tocaría a Saúl. Y obviamente como él tuvo ya 2 victorias muy buenas, voy a llevarme el peón que estaba en B4 blanco. Y sin embargo también, en lugar de yo mover el peón, voy a mover el caballo, porque recordemos que el rey de Saúl está ahora libre, cosa que no es conveniente. En ningún juego de ajedrez es conveniente hacer que el rey esté como que sin protección como tal. Más sin embargo, tenemos en cuenta que los animales más protectores como tal son los burros. Pero sabemos muy bien que el rey Saúl no necesariamente se comportaba así como un burrito. Eso fue en el caso de Gedeón, no sé si vieron mi video. Pero en el caso de Saúl es diferente. Saúl era más algo así como que un león. Sí, se puede decir como que un león. Por eso es que hay leones, no sé si ustedes se han fijado, hay leones que les gusta trabajar en equipo. O sea, que pueden trabajar en equipo, pero la mayoría de los leones, ¿qué pasa? Trabajan solitarios. Entonces, vamos a continuar. Ya aquí yo comí con el caballo. ¿Y qué sucede? O sea, en lugar de comí, voy a decir, me deshice del peón con el caballo. Y ahora vamos a mover el peón de A3 a B4. Y entonces ahí ya me quedo sin caballito. Y ahora el peón mío de... Honestamente yo quisiera matar con ese peón, pero no me conviene. Y tomando en cuenta que los amonitas ni los filisteos eran tan tontos, y además también yo tengo que jugar a favor de Israel, porque en sí yo hago de los dos papeles. Voy a mover la torre. En nombre del Señor Jesucristo, todo sea conforme a su palabra. Mi lengua habla lo que Él decía y mi boca también. Voy a mover la torre, porque le pertenece a Él. La torre de A8 a B8. Es decir, un movimiento hacia 3. Ahora el peón va a quedar prácticamente libre para moverse y matar el peoncito, el blanco. Pero ¿qué sucede? Normalmente los que andan en oscuridad no ven la luz. Y como yo les dije, yo juego de los dos lados. Entonces, tomando en cuenta que el rey fue derrotado en un futuro, yo voy a mover simplemente otra ficha que no sea la del peón como tal. No sé si escucharon el trueno. Bueno, ahí sí está más que claro. Voy a mover, a ver. Oh my goodness. Sorprendente. Vamos a mover voy a mover el peón que está delante de la reina en la esquina superior izquierda. D2 lo voy a mover a D3 y listo, el peón. Ahora yo prácticamente lo que puedo hacer es mover a ver ¿cuál movimiento me conviene ahora? Tomando en consideración que la reina vale más que la torre, yo voy a mover la torre que tengo, pero no va a ser ahora. Simplemente voy a mover un peón para entonces así asegurar lo que yo quiero hacer. El peón lo voy a mover desde 7E hasta 6, 7. Perdón, E6, perdón.
Y listo. Ahora vamos a seguir con la historia del rey. Luego de que dice en el verso 22 del capítulo 12 que por causa de su gran nombre, el Señor no desamparará a su pueblo, porque Él ha querido haceros su pueblo. Así lejos sea de mí que yo peque contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os enseñaré el camino bueno y recto. Eso le dijo Samuel. Excelente. Vamos al verso 25. Pero si persistís en hacer el mal, pereceréis vosotros y vuestro rey. Bueno, prácticamente les dejo claro lo que iba a pasar. Entonces, ya aquí tenemos, yo me volví para atrás un poco sin querer. Vamos a ir a la guerra contra los filisteos. Ya sabemos que él ganó aquí. Pero sin embargo, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, estoy en el verso 8 del capítulo 13. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl en el verso 9: traedme un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Verso 10. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a saludarlo. Verso 11. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que el pueblo desertaba, tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. A ver, entonces el problema fue aquí dice que Samuel lo reprendió en el verso 14. Y en el verso 15 dice: y levantándose Samuel subió a Gilgal. El problema fue que él desobedeció. Honestamente, el problema era como que él tenía que terminar con todos, más él dejó unos cuantos vivos, si no me equivoco. Más no encuentro ahora mismo el verso, pero sí, yo creo que es exactamente eso, porque yo leí ya esa historia un tiempo atrás. Y bueno, si ustedes supieran, yo acabo de hacer precisamente este movimiento. Pues no maté el peón, como les comenté. Algo mal hecho, probablemente. Mas sin embargo, es como que puso las cosas en equilibrio, en el sentido de que a veces, incluso créanme, honestamente, cuando yo leí que Samuel se molestó tanto, yo dije, pero Samuel, hermano, ni que fuera que qué sé yo, que ellos no eran gente, ¿te entiendes? Él no los mató, porque el problema de Saúl fue que no los mató, pero él sí los trajo cautivos. Y yo pienso que es mejor traer cautivos a las personas que matarlos. O sea, en mi opinión, Reina, tú sabes, Reina le da una opinión, es esa. Pero Samuel se molestó muchísimo, como que si él fuera casi el mismo Dios. Y honestamente, soy honesto, eso no creo que estuvo tan bien. Molestarse tanto así, por eso no creo que fue algo tan... Pero vamos a proceder al movimiento. Ya tomando en cuenta que el rey se desanimó bastante, normalmente las emociones de los hombres las guardan son las mujeres. Y precisamente aquí yo tengo la reina amenazada. Voy a tomar una foto. ¿Por qué las mujeres guardan las emociones de los hombres? Porque ellas son las que le ayudan a estar mayormente como en un equilibrio adecuado. Ella está libre, ¿por qué? Porque desde un principio el rey quedó libre, pues él era un tanto confiado, pero también él era bastante valiente, lo cual no es malo. Entonces el movimiento que corresponde ahora es, si no me equivoco, para los negros, sí, los negritos. Entonces, yo voy simplemente a comerme, o sea, a deshacerme del peón que está en A5. No sé si oyeron el trueno. Ahora, toca... Sí, es bien sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a amenazar a la reina. ¿Con qué? Con el alfil que tengo en F8. Me voy a mover a B8.
4. Los peones no pueden comer hacia detrás. La única amenaza que yo vaya a tener va a ser la misma reina. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a continuar aquí. Yo les había dicho en otro video anterior que Samuel y Elí también y Lot eran 3 personas. Pero yo les mencioné en un caso específico, les dije que Samuel tenía malos hábitos. Pero les voy a decir un secreto, Lot también. En el caso de Elí yo no sé del todo, pero Lot también tenía malos hábitos. Entonces, tomando en consideración eso, la reina se pondría en peligro. ¿Por qué? Porque el rey no puede hacer nada delante de, ¿cómo lo explico? De la oscuridad que ya hay en el reinado, no solamente por medio del rey, sino también por el profeta. Créanme, hasta los profetas pueden equivocarse. Así que voy a mover la reina de negro a comerse el alfil, lo cual no le conviene porque la voy a comer con la torre. Entonces voy a mover desde E1 hasta E4. Y me acabo de comer el alfil. Y ahora voy a mover la torre desde B8 hasta B4, la torre blanca. Y ahí está. A ver dónde la puedo apoyar, porque aquí no hay. La voy a poner por aquí en una mesita. Bueno, el juego se ha puesto bastante largo. Entonces aquí vemos luego una batalla que tuvieron. Luego vamos a ver. Aquí dice que hubieron otra batalla en la que pelearon los israelitas junto con Jonatán, y los únicos que tenían armas eran el rey Saúl y Jonatán. Por lo que yo les comenté, eso está en los versos desde el 16 hasta el 23, y el capítulo 14 narra ya la batalla como tal. También incluso Saúl hace una orden de que no comieran, pero ellos comieron. Si por ejemplo Saúl y Gedeón se hubieran encontrado, de seguro hubieran sido muy buenos amigos. Porque el pueblo se arrodilló, supongo yo, a comer de la miel. No, miren qué bien, no lo hicieron. Eso está excelente. Excelente. Yo digo que se iban a llevar bien precisamente por ese hecho de que de que Saúl dijo que no comieran, y eso está bien. Pero les voy a decir un secreto. En la vida no se puede ser tan rígido como para privarse de los premios. Si tú ganas una batalla, ¿por qué vas a privarte de una miel que el mismo Dios te pone enfrente? Tal vez sea por algún tipo de miedo, ¿entienden? Y el miedo no se puede alimentar. Y también está escrito, cuando el mismo Jesús fue tentado, Él dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Llevar las cosas al extremo no son buenas, yo siempre lo he dicho. Mas sin embargo, gracias a Dios aquí explica claramente que Jonatán respondió, mi padre ha turbado el país, ved cómo se han aclarado mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¡Wow! Miren lo que yo les comenté, ven. Jonatán comió de la miel y ¿qué le pasó? Se le aclararon los ojos. Por eso es que yo les digo, la misericordia va antes que el sacrificio. Bueno, no sé si oyen el agua ahora. El agua es símbolo de gracia. Voy a tomar una foto del juego. Ok, continuamos. Tomando en cuenta que ya yo hice el movimiento que me tocaba, ahora vamos a ver qué movimiento podría hacer Saúl.
él simplemente se privaría de probar algo. Así que en ese caso vamos a mover simplemente la torre, o sea, vamos a liberar la otra torre, porque cuando él se privó de eso, él lo que quería era poder purificar su carácter. Él quería ser una persona ya más humilde probablemente. Entonces vamos a mover la torre del lugar en donde estaba, porque allí donde está ahora está en un lugar en donde siempre estuvo. Vamos a mover el peón para que le dé libertad a la torre. El peón que se encuentra en H2, vamos a ponerlo en H4. Perfecto, entonces ahora yo, tomando en consideración que yo no puedo poner en desventaja total al rey, porque todavía no se ha librado una batalla como tal, voy simplemente a mover el peón de G7 a G6. Entonces, aquí dice que los filisteos se mataron entre sí. Es interesante eso. Pero ya vamos a continuar. Aquí dice que Jonatán fue librado de morir. Eso fue después incluso de lo de la miel y todo eso. Mas sin embargo también en el verso 35 dice que Saúl edificó un altar al Señor. El primero que le edificó. Entonces él también incluso le preguntó algo al Señor en ese altar que había creado, o sea, que había construido, pero Dios no le respondió en ese día. Entonces Saúl trató de ver qué pecado se había cometido. Bueno, les voy a ser honestos. Excelente. Miren, aquí vemos claramente que Saúl incluso trató de echar suertes en contra de Jonatán. Mas sin embargo, dice claramente que el pueblo dijo claramente: vive el Señor, que no ha de caer ni un cabello de su cabeza, pues hoy ha obrado con Dios. Y recordemos que la lengua condena si tú mientes. Pero ellos no mintieron, ellos dijeron la verdad. La suerte no lo es todo. Recordemos eso, la suerte no lo es todo. Vamos a continuar. Después Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra... Bien. Incluso, ¿saben algo? Yo creo que por eso fue que Dios no le contestó el día anterior. Porque Dios sabía que Saúl estaba hundiéndose cada vez más. Así que vamos a jugar aquí. ¿Qué representación podría ser yo? Vamos a hablar sobre la parábola de quién de vosotros, teniendo una oveja que se cae en un pozo en día de reposo, no va y la rescata. Así que yo voy simplemente a amenazar el caballito de Saúl. Vamos a hacer así. Voy a mover el alfil hacia el de C8 a B7. Y listo. Ahora, tomando en cuenta
que él no mató a su hijo, aunque de verdad lo amenazó, yo voy a mover simplemente el caballo de F3 a D4. Y ahí voy a mover entonces ahora la torre, y lo siento por él, desde B4 hasta D4. Tenemos que tener en consideración que incluso David era amigo ¿de quién? De Jonatán. ¿Por qué entonces él trataría de alguna manera condenar a su propio hijo? ¿Eh? Vemos lamentablemente cómo era el corazón de Saúl, o cómo estaba contaminándose el corazón de Saúl. Estaba buscando prácticamente fama. Por eso el mismo Jesús dijo: ay de ustedes cuando todos los alaben, porque así hicieron con los falsos profetas. Incluso dice falsos profetas y los falsos reyes, no sé, falsos maestros. Porque es que él trató de edificar un altar, algo que en cierto modo no le correspondía. Vamos a continuar. Los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que iba, salía vencedor. Luchó con valentía y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de sus saqueadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Melquisua. El nombre de sus hijas, la mayor Merab y la menor Mical. El nombre de la esposa de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque sí, es padre de Saúl y de Ner, ok. Todo eso es importante en cierto modo. Todo el tiempo de Saúl, al que Saúl veía hombre valiente y esforzado, lo agregaba a sus filas. Bien, entonces, tomando en consideración que él siempre agregaba a las personas a sus filas cuando eran valientes, vamos a mover la torre, como les comenté que iba a hacer. Porque una persona valiente, que reconoce que otro es valiente, comúnmente tiene un poco de humildad. Pero también tengo un alfil que puede hacer bastante, y también puedo mover uno de los peones para liberar el otro alfil. Así que vamos a proceder con lo del peón en sí. Creo que es una buena decisión. Vamos a mover G2 hasta G3. El peón de G2 hasta G3. Y ahora voy a mover mi torre, tomando en cuenta que estoy orando en mi corazón. Voy a mover mi torre de vuelta desde D4 hasta D6. Muy bien, vamos a continuar. Aquí dice ya en el verso 15, Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungieras rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel, que os lo puso en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Miren, aquí es prácticamente cuando él desobedece a lo que yo les comenté, que él no los mató a todos, sino más bien que dejó unos cuantos. En la otra ocasión, déjame ver acá, él hizo un sacrificio indebido. Sí, él lo que hizo fue dedicar unas ofrendas de paz y yo me confundí. Pero nada del otro mundo, honestamente. Mayor es la gracia de nuestro Dios. Y además esto es solo un juego, acuérdense. Entonces aquí vamos a ver. Saúl junto al pueblo en el verso 4 del capítulo 15. Y lo revisó en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Dijo Saúl a los eneos: apartaos y salid de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, pues tú hiciste misericordia con los israelitas cuando subían de Egipto. Y los eneos se apartaron de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek desde Avila hasta Chur, frente a la frontera de Egipto.
Y tomó vivo a Agag. Ok. Ellos perdonaron a Agag, lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los gordos, los carneros, y no quisieron destruir todo lo bueno. Pues bien. Por cierto, quiero aprovechar y comentar que recordemos que Dios es el único que conoce los corazones. Yo lo digo porque siempre se levanta uno que otro juez escondido entre nosotros como seguidores de Cristo, y eso es horrible. Si les soy honesto, eso es horrible. Porque que no somos nadie para condenar la vida de nadie. Si usted quiere condenar la vida de alguien, condénela para usted, en el sentido de que usted no lo vuelva a ver. Por eso en Proverbio dice, los necios se heredarán ignominia. En otras palabras, tú los vas a buscar y no los vas a encontrar. Pero si usted lo que quiere es matar a otro, revísese, porque la Biblia dice claramente, no matarás. Y también dice claramente que a Dios no le agrada ese tipo de cosas. Él abomina a las personas que matan a otros. Está bien, claro, había momentos en los que era necesario luchar y ganar, pero en estos tiempos el que desea matar la vida de otro tiene que revisarse bien, y mucho más con manipulación, psicología o psiquiatría o ese tipo de ciencias que se supone que son para el bien. Está bien, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, aquí vamos a ver. Entonces ellos perdonaron a Agag, lo mejor de las ovejas, y etcétera. No quisieron destruir todo lo... Hola, ¿qué tal? Quiero hacer un pequeño agregado a todo lo que hemos estado viendo. No voy a continuar con toda la historia, pero les voy a ser honesto. Ya yo hice el jaque mate y lo pueden ver en la última imagen de este video. Pero lo que quiero que quede claro es que en el versículo de Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 7, dice que el pueblo de Israel se levantó a jugar y a hacer idolatría. Yo quiero pedir perdón si en caso de que parece que yo he estado haciendo algo similar. Mi idea no es esa. Honestamente, yo solamente estoy tratando de hacerlo a nivel ingenuo, en el sentido de que quiero que el mensaje se lleve de una manera entendible, incluso para las personas que son como yo, bien abstractas y a veces concretas, mas no necesariamente espirituales.